Lo de León. Bueno, vamos a aclarar algo porque lo que vos dijiste en la charla con Fede al principio generó bastante repercusión en este rato, que tiene que ver con el aumento que se dieron al personal legislativo. Esa foto que también tiene que ver con lo que decía Roberto Debac, que los vimos a Cristina, Massa y a todos los dirigentes del personal legislativo sin barbijo, ahí se definió el aumento al personal legislativo y habilita a que se aumenten los legisladores las dietas. Hoy ya lo han hecho efectivo, no aún, esto es importante, no ha hecho aún ni los senadores ni los diputados efectivo ningún tipo de aumento. Recordemos que el año pasado se lo habían congelado. Ahora, esta definición les habilita que en cualquier momento se aumenten el sueldo. Se pueden enganchar en esto. Se pueden enganchar en esto, exactamente. Es importante aclararlo porque decimos, o sea, abre una puerta. Sí. O sea, no se la cerraron, o no dijeron, no nos vamos a aumentar, o no dijeron, nos vamos a bajar el sueldo. Esto no lo ha dicho ningún funcionario nacional ni ningún legislador. O sea, no he dicho en el inicio del programa, cuando yo cuestioné esto, porque esta es la información también que circuló, no dije nada que no fuera... No, de ninguna manera, si no te diría, Diego Seigman, has cometido un error y voy a retratar. No, abrieron la puerta para que los legisladores cobren esto. En estos momentos se sacan una foto diciendo personal legislativo 40%. Y abre toda esta cuestión de la discusión que tuvimos los otros días, que son las otras paritarias. Pero la oposición, Pablo, no había dicho que la dirigencia política debería tener el gobierno, ¿no? Un gesto en plena pandemia y reducirse los salarios, por ejemplo. Y hay senadores y hay diputados opositores, estimada Lucía, que no han dicho absolutamente nada de esto. Tienen la oportunidad de decirlo ahora o quedar mal para siempre, digamos. Sí, obviamente, pero digo, ningún diputado de ninguna fuerza opositora se ha manifestado en contra de esta situación. Bien, a mí me llamaba tanto la atención de todos estos últimos días. Y vos revisabas las noticias, ibas para adelante, para atrás, consultabas. ¿Viste cuando algo medio que no te quieren hablar, no sale mucho, no está claro? Es esto lo que está ocurriendo. Esto es para personal legislativo, que en general uno sabe que quienes gobiernan tratan de estar bien con el poder legislativo, porque son el sustrato sobre el cual ellos operan diariamente, el personal legislativo. Además son muchos. Y esto abre la puerta entonces para este aumento. Venimos diciendo que Moyano dijo, yo señor 29, no señor, 45 voy a pedir. Hay gremios que van rompiendo este techo, que siempre el gobierno dice, yo no pongo techos, hablen con otro arquitecto, nosotros no tiene techo esto. Sí tiene techo, porque es una ancla inflacionaria, es el salario. 40% podría venir entonces o va a venir. No, juéguesela. Personal legislativo 40%. Está bien. Y los políticos. Y los políticos después de la difusión que tuvo esto, evidentemente van a tener mucho cuidado. Yo lo que digo es, hoy no se lo hicieron efectivo, pero también podemos decir que hoy ningún ministro y ningún funcionario del Poder Ejecutivo se bajó el sueldo en todo lo que va de la pandemia, ¿no? Bien, está con nosotros, sumamos dos invitados. Diana Mondino, economista. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? César Litvin, tributarista. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien. Diana, ¿qué es lo primero que yo prefiero abierto lo primero y después vamos focalizando? ¿Qué te pasa con esta conversación del 40%? Me quedo sin palabras, porque la única forma de aumentar salarios es si aumenta la productividad. Y yo no veo que haya productividad de ninguna especie, mucho menos aumentar en el Congreso. O sea, olvídate de que haya relación con la inflación, olvídate de si eso le pone o no unas condiciones a que otros sindicatos también quieran lo mismo. Simplemente, ¿por qué le vas a subir el sueldo a alguien cuya productividad es nula? ¿Por qué no lo pagan ellos? Independientemente que lo pagamos todos nosotros, no hay ninguna razón para subirle el sueldo a alguien que no trabaja. Bien, esa es una posición de, digamos, sabores fuertes. Empezamos empezamos fuerte. Yo quiero decir, nada de lo que va a ocurrir acá tiene un carácter antipolítico. Abro el paraguas cuando nadie me ve, porque después No, señores, no es que se vayan todos, que se queden y resuelven y estén sintónicos con los reclamos sociales y con lo que está pasando todo el mundo. Claro. A eso me refiero. César. Mirá, la realidad es que hay un gasto público difícil de financiar. Estamos hablando con Diana cerca del 50% del PBI, cuando la presión fiscal, que es altísima, impagable también, está en el 33% del PBI. Entonces, la diferencia es emisión monetaria. Y en este momento, post pandemia, o todavía en pandemia, donde
hay una pérdida impresionante de empleo, donde han cesado muchas compañías y algunas se han ido y algunas han muerto. ¿Qué pasó? Se perdió empleo. Bien. ¿Cómo recuperamos el empleo? Con inversión. ¿Y qué estamos haciendo para recuperar la inversión? Todo lo contrario. Bien, a propósito de eso, Diana, en un foro, en chat, creo que estaba Putin también la semana pasada, Alberto Fernández se mandó con una frase: el capitalismo no dio buenos resultados. En este momento sos la abogada del capitalismo en esta sala. ¿Qué tenés para decir en favor del capitalismo? Muy Algo fácil. chiquito para tele, ¿eh? Me resulta muy fácil. El capital más importante que tiene la humanidad es lo que tenés en la cabeza, tu capacidad de hacer cosas. Si vos crees que la capacidad de hacer cosas no funciona, entonces ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que significa? Y supongamos que eso no... ¿Qué otra cosa proponés? ¿Qué otra alternativa hay? Está demostradísimo que el capitalismo sí ha funcionado. La tasa de crecimiento en el mundo desde que empezaron sistemas razonablemente capitalistas en el siglo XIX, en los países que lo han asumido ha crecido extraordinariamente. Entonces, criticar algo que sabemos que sí funciona, no proponer nada alternativo, me parece de una ingenuidad notable. Pero sobre todo estás diciéndole a la gente que no importa lo que haga, que no importa lo que trabaje, que no importa lo que piense, lo que estudie, lo que desee, cómo juegue al fútbol o cómo toque el piano, que no sirve para nada, porque ese es el capital. El capital es lo que sabemos hacer. Bueno, Sabemos hacer máquinas, las máquinas también son capital. es coherente con la crítica de la meritocracia. Probablemente, y probablemente no crean en ella, lo han dicho muy específicamente, pero digamos... Yo no, ¿eh? Pero, a ver, estamos todos lamentando que el equipo de fútbol gana o no gana, o estamos todos celebrando, algunos están celebrando que Colón le ha ido muy bien el fin de semana. Eso es meritocracia. Eso es ganar trabajando más, un poquito mejor que otro, o un poquito de suerte también. Entonces no podés criticar que el capitalismo no funciona. ¿El capitalismo qué es? Si el que trabaja más y hace algo voluntario con otra parte, puede funcionar. Entonces, si vos no crees en las cosas voluntarias, ¿qué estás diciendo? ¿Que los aspectos que son obligatorios o totalitarios son los que van a funcionar? A mí me cuesta creer. Bueno, me parece que hay algo del punto de partida, digamos. Yo transmito lo que uno escucha, que el contradiscurso a ese es: partamos de las mismas oportunidades, Claro. no hay igualdad de oportunidades, si nivelamos la largada, todos los caballos corren parejo. Ese es el rol del Estado, Sí. justamente darle las mismas oportunidades a todos, no quitarle al que ya le fue mejor, que es totalmente distinto. Charlábamos también con César algunos de los impuestos que se ponen para quitarle al que, por el motivo que sea, ya está mejor y tirar para abajo. Ese es un error manifiesto porque no lográs mejorar. Lo que tenés que hacer es que el de abajo pueda subir y no pegarle un cachetazo al que está arriba para bajarlo. Cobrando mayores impuestos, a ver si le suena esta frase, directos, se puede recuperar los subsidios a los sectores más pudientes. Dijo esto Fernanda Vallejos e impulsa una suba en bienes personales. Todavía no es un proyecto de ley, pero ella es la autora también de esta proclama del 25 de mayo. Está en temas económicos, muy próxima a Cristina. Subir bienes personales, la idea de subir impuestos. ¿Qué pasa si subieras impuestos? Mira, ahí me lo pone fácil, porque ayer el G7, después de muchas discusiones, han acordado poner un piso mínimo de impuestos, porque la prueba de que las empresas se van a donde es menor la presión tributaria es que estaban perdiendo empresas que se van a donde es menos los impuestos. Y se han puesto de acuerdo en poner un mínimo de ¿cuánto? De 15%. Nosotros tenemos 35 más 7. 15, repito, nosotros 35 más 7. Pero no es 15 a todas. Es 15 a aquellas que tengan un margen superior a X, 10%, no lo quiero complicar, y por el 20% que exceda a eso le van a poner el 15%. O sea, abajo de eso, o sea, si es una empresa muy grande pero que no gana en porcentaje ese punto, está. O sea, básicamente va contra las tecnológicas, nada más. Pero, de nuevo, les ha costado ponerse de acuerdo en que, muchachos, nadie cobre menos del 15, por favor, para que no se vayan. Y nosotros, 35 más 7. Les pregunto a ambos. Sí. ¿Subir impuestos sirve para distribuir? O si vos les hago al revés, ¿bajar impuestos puede generar inversión? Lo digo porque el gobierno en infinidad de declaraciones dice: bajando impuestos no se genera la inversión. La prueba es lo que pasó con Mauricio Macri. No lo digo yo, ¿eh? El gobierno dice: vean lo que le pasó a Macri. Bajó los impuestos, no pasó.
desfinanció al Estado y no hubo inversión. Hay un economista que hizo una curva muy famosa en una servilleta, la curva de Laffer, y la curva esa demostró que llega un punto que subir más impuestos no genera más recaudación. Y también, a la inversa, bajar impuestos puede generar más recaudación en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque una baja de impuestos alienta inversiones y las inversiones generan más actividad económica, más empleo, más consumo, menos pobreza. Espera, cucaracha, no pasó con Macri, te diría alguien. Muy poco tiempo. ¿Cómo es eso? Los países que han sido exitosos bajando impuestos, más de 20 países en los últimos 10 años, Irlanda a la cabeza, lo han hecho en un periodo mínimo de una década, ¿Por qué? Porque si queremos hablar de impuestos, tenemos que hablar de gasto público. ¿Qué le vamos a exigir al Estado? Que nos financie, y en función de eso tenemos que tener un sistema tributario que pueda financiar. Entonces, Irlanda y los otros países que bajaron impuestos, primero bajaron el gasto público. ¿Qué gasto público? El gasto público superfluo, el gasto público ineficiente, el gasto público improductivo. Me permiten a los dos role-playing, lo hacemos habitualmente en este programa. Ustedes tienen los dos planillas con gasto público, tienen una regla y un lápiz, un marcador rojo para tachar gastos. Ejercicio de poder real. Tachen ahora gasto público superfluo y ahí tienen a todos los empleados que los están mirando así amablemente con los brazos. Háganlo, a ver, ¿por dónde empiezan? A mí es más fácil, dame una lapicerita verde y te pongo los 3 que sí. Todo lo demás no. A ver, así. Te presto esta que no es verde. Defensa, seguridad y justicia, porque necesitamos defender un ataque exterior, que no vamos a tener mucho, gracias a Dios. Seguridad para que no haya los problemas que tenemos enormes, desde motochorro hasta gente que hace trampita en las declaraciones impositivas, que eso también es un delito. Y un tema de justicia para cuando haya diferendos entre la gente. Esas son las funciones esenciales del Estado. Tenés además salud, que es un tema muy importante que ojalá pueda ser universal. Educación, que ojalá pueda ser universal, pero ambos son provinciales, no nacionales. Así que estamos utilizando una excusa. Todo lo demás podría tener algún tipo de funcionamiento, de alguna manera directa o indirecta, con financiación individual, privada, actuada de otra manera. Despido con financiación, decís vos. Gente que trabaje. No hay ningún... ¿Por qué va a ser un despido? Digamos, tenemos 50 y pico empresas públicas. Esa gente no tiene por qué trabajar en una empresa pública, puede ser una empresa privada. Déjeme orientarme. Hay millones de personas que no entran en esos rubros que vos decís que son fundamentales. Sí. ¿Qué se hace con todos ellos? Que trabajen. ¿En dónde? En el mismo lugar donde están ahora, pero que vayan y lo hagan. Eso va a generar... Aerolíneas, por ejemplo. Bueno, aerolíneas es el ejemplo más fácil, digamos. Claro. Pero digamos, el patronato de la infancia. ¿Vos querés adoptar una criatura hoy? ¿Sabés cuánto se tarda en adoptar un chico? 5 años. Explícamelo por qué. Los chicos que están institucionados, las cárceles que estén limpias y que sean lugares donde se educa a la gente. ¿La eficiencia reduce el gasto público? Absolutamente. ¿O te incomoda menos, por lo menos? No, justifica que se hagan alguna de esas actividades. Y muchas de esas actividades no tienen por qué ser financiadas con gasto público. Hay muchísimas de esas actividades que pueden ser financiadas genuinamente por la actividad que están generando. Bien, ahí vuelvo a vos. César, ¿qué decís vos de esto? Porque privado, proponer es una cosa y agarrar el lápiz, recuerdo esto último y te paso la pelota. Yo decía que los planes de baja de recaudación y baja de impuestos se llamaron dolor a corto plazo, beneficio futuro. Esa parte del dolor es inevitable. ¿Dolor no es de financiamiento? Dolor es ajustarse el cinturón. Si vos en tu casa, en tu familia, ganás 10 y gastás 15, vas a llegar en un punto que si nadie te va a prestar, a la fuerza vas a necesitar ajustarte. Y obviamente ese ajuste va a ser durísimo, va a ser doloroso, pero es inevitable. Es inevitable si el Estado hoy gasta cerca del 50% del PBI, ¿cómo lo financia? Entonces va a tener que agarrar el lápiz o lápiz de Diana y decir, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo único más importante que tiene que prestar el Estado? Y cómo
incentivo al sector privado para que canalice y tome el empleo que va a quedar desempleado del sector público. Bien, pero Pablo, para eso hay que tener una política para que vengan inversiones y creen empleos. Sí, pero antes de eso, yo estoy totalmente de acuerdo, César, pero digamos, vos usaste... ¿Me puedo pelear? Caíste en la falacia de creer que es echar gente. No, yo lo que digo es... El punto es, no estemos diciendo, uy, el empleado público se va a quedar sin trabajo. Podrá haber algunos que no están haciendo nada, y reitero que no están haciendo nada, y no por la cuarentena, sino que venía de antes. Pero si todo el mundo cumpliera una función, esa función tiene un valor social, aunque sea un valor económico, llámalo como quieras, eso tiene que ser retribuido. Lo que no tiene es por qué ser retribuido de Jujuy a Tierra del Fuego por alguien que a lo mejor no está haciendo nada en Neuquén. Bueno, lo que pasa es que hay gente de buena fe cumple y hay gente que cumple menos, como la vida misma. Bueno, el que cumple menos, si estuviera en una empresa privada o si fuera en una familia el que no levanta los platos a la noche, en algún momento los demás le dicen, che, levantá los platos. Bien, Quiero decir pero algo. profundicemos esto, porque acá viene, en este metro final, se cocina la Argentina, que es, ok, anda a decirle a los gremios que le ajuste la cincha a los que no trabajan. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros más impuestos para que haya gente que yo no quiero trabajar? No, por favor. O sea, ¿por qué tenemos que justificar que haya alguien que dice no quiero trabajar, se pone firme en que no quiere trabajar y los demás tenemos que pagar cada vez más impuestos? Y además, fíjate otra cosa, uno gana esta cantidad de plata, si te cobran más impuestos, pues decís, bueno, por lo menos lo recibe el de al lado. Pero no, de todos estos impuestos ni siquiera los recibe el pobre, ni siquiera los recibe el humilde, ni siquiera los recibe el que tiene hambre, ni siquiera los recibe el que no tiene educación. Lo reciben los 25.000 tipos que están en el medio decidiendo cómo se administra y le quedan migajitas al que lo necesita. ¿Quiénes son esos 25.000? Dale, hiciste con las uñitas sobre el escritorio. A ver, vos ¿Quién? mismo has mencionado, digamos, toda la parafernalia de administración pública que está en múltiples. ¿Cuántos hay? 52.000 puestos que son directivos en el Estado. Hay 900 obras sociales y sindicatos, que no digo que no hagan nada, se podrían consolidar y sería muchísimo más eficaz. Usted pregunta por qué tenemos que pagarlo, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar toda esa gente? Creo que tenemos que pagarlo porque es lo que se está votando. Se vota eso. Sí, pero es como decir, yo voto un borracho conocido que en vez de ir a Alcohólicos Anónimos. Claro, digo, pero... el Alcohólico Anónimo por lo menos está tratando de Claro, no lo mejorar. estoy justificando, digo, pero eso es lo que se elige en las elecciones. Digo, ahí hay una responsabilidad que es nuestra. No, Y también hay mucha de esa gente que elige que es parte de esas prebendas. Bien, César. Sí, respondiendo a esa inquietud de seguir aumentando bienes personales, recordemos, en el 2018 era el 0,25%, única alícuota, un impuesto que nació en el año 1991 por 9 años. La única política de Estado es la suba de impuestos que queda. El Por 9 impuesto al años, cheque siempre es Y transitorio. ya pasó los 30. Bien. O sea, sigue. Lo tengo. La ley de solidaridad del fin del año 2019 aumentó exponencialmente hasta una alícuota máxima del 2,25 y sobre llovido mojado crearon un impuesto a las grandes fortunas que hacía que la tenencia de bienes respecto de la renta haga en muchos casos confiscatorio el impuesto. Impuestos que no se usan casi en el mundo. Está bien, yo insisto con esto, déjenme plantearles lo que dice el gobierno. El gobierno dice, es de financiar al Estado, en este momento es imposible, no sirve. Entonces vos decís, Irlanda bajó impuestos y triunfó en la vida. Era ¿Quién uno de más? los países más pobres, Irlanda, Grecia, Estados Unidos bajó los impuestos. La reforma de Trump bajó al 21% la alícuota corporativa. La Argentina vamos a llegar al 40%. Singapur, Hong Kong. Singapur, Hong Kong, Grecia. Pablo de León, ¿qué te imaginás? Perdón, ¿por qué invertirían acá? ¿Cómo? ¿Por qué invertirían acá? Digo, si Sí, sale claro. el 20% más barato. El gobierno cree que si vos Recordá, bajas Osvaldo, que el los IVA... capitales son mimosos, van a donde mejor lo tratan. Bien, pero César, yo soy el que expresa la frase que uno viene leyendo y escuchando de gente que uno mismo ha incluso entrevistado. Bajen el IVA. Sí, es un impuesto distorsivo, te reconoce el gobierno, les parece que está mal,
pero creen que si bajan el IVA, ese diferencial de lo que ya no se cobraría va al bolsillo del productor de alimentos o de algún intermediario y no bajaría el precio. ¿Verdadero o falso? No, yo creo que es falso, en el sentido de que el IVA va directo a precio. El IVA va directo a precio. Y otro impuesto peor que el IVA es ingresos brutos, que tiene como una virtud es que no se lo ve en el precio, pero tiene una incidencia muy importante en el precio y repotencia en cada una de las actividades económicas que va trasladándose de un producto hasta el consumidor. Pero hay algo de la idiosincrasia de cierta clase política, porque Macri había hecho un pacto fiscal con los gobernadores, iba a haber una baja progresiva de ingresos brutos, lo hicieron, lo firmaron, parecía un hecho histórico, y en 3, 2, 1 hubo provincias que ya empezaron a desdecir, es decir, firmaron y el jueves ya estaban aumentando. El pacto fiscal tuvo vigencia 2018. En el 2019 ya lo cumplieron parcialmente y 2020 y 2021 quedó suspendido. Y es una muy mala idea suspender el pacto fiscal porque los impuestos locales, ingresos brutos, sellos y las tasas municipales son impuestos muy distorsivos y que van directo a precio. Bien. Perdón, además nosotros tenemos en Argentina un impuesto para poder pagar impuestos. Si vos querés pagar absolutamente cualquier impuesto, como lo sacás de una cuenta corriente para meterlo, pagarle a la AFIP, tenés que pagar impuestos de débitos y créditos, que es el segundo impuesto de mayor recaudación de Argentina. ¿Podés repetirlo en cámara lenta? Porque esto sí que está bajo de los radares y es... traigan el indignómetro, enchúfenlo. Es el momento, dale. A ver, el impuesto de mayor recaudación en Argentina, previsto en el presupuesto 2021, es el IVA. Más que ganancias, más que ningún otro. El segundo es impuesto a débitos y créditos, que es lo que comúnmente conocemos como impuesto al cheque. O sea, cada transacción que vos hacés, pagás lo que sea, estás pagando ese impuesto, salvo que sea una caja de ahorro personal. Sí. Cuando pagás un impuesto, una empresa que tiene que pagar el impuesto, alto o bajo, tiene que pagar, por haber sacado la plata de la cuenta corriente, tiene que pagar ese impuesto. Es impuesto sobre impuesto. Tienes que pagar un impuesto para el derecho que te da a poder pagar impuestos. Pero hay en el podio de los impuestos distorsivos 3 grandes impuestos. El primero, ingresos brutos, es el más distorsivo de todo. El segundo, la retención de exportaciones. El tercero es débitos y créditos bancarios, que nació por 1 año y medio y ya es mayor de edad. Bien. Porque nació en el 2001. Perdón, y hay algo que no es impuesto, pero que es distorsivísimo, que es lo que son las retenciones, conocemos todos. Pero además tenés obligación de liquidar divisas si estás en el sector exportador al precio que dice el Banco Central en un tiempo perentorio que normalmente es menor que el que vas a estar cobrando lo que hayas exportado. Esos son impuestos que no están legislados, igual que el impuesto inflacionario. Déjeme agregar este elemento. Muy bien, tenemos el Shenga, acá recuerdan ese armazón de madera, vamos a sacarle una maderita que es el de estos impuestos distorsivos y el Shenga empieza a temblar. Sí. Decís, bueno, ¿cómo compenso este bache de la recaudación? Supongo que otro gobierno lo que dijo es, bueno, puedo tomar deuda, que hay plata barata en el mundo. ¿Esa sería la forma de mantener sólida la estructura durante un tiempo hasta que se regenera la inversión? Esa fue la idea de Macri y no llegamos a tiempo. ¿Qué quiere decir no llegamos a tiempo? Que la actividad económica no se regeneró, en parte por la sequía del 2018, en parte por problemas políticos, en parte por lo que sea, no alcanzó a regenerarse la actividad económica lo suficiente. Pero si hoy tenés que sacar el Shenga, no necesariamente sacas eso, empezá por retenciones. Claro. A ver, permiso, quisiera decir 2 cosas respecto a lo que están discutiendo. Primero, digo, esta Argentina de hoy no tiene margen para bajar ningún impuesto, que cualquiera te va a decir, pero ¿cómo es? Me están pidiendo que ponga el IFE otra vez, me están pidiendo en el Repro 2, los gastronómicos me están diciendo que no tienen para vivir y entonces yo voy a bajar, ¿cómo les doy ayuda? O sea, con lo cual... Pero es que estás partiendo de la base que no los dejas trabajar, dejarlos trabajar y entonces no te hace falta eso. Está bien, pero vos hoy estás diciendo que bajen los impuestos y no los van a bajar, de ninguna manera no los va a bajar. Porque aparte, vos en la Argentina tenés que hasta los municipios te están cobrando tasas. Incluso hay tasas de estos municipios que están en discusión en la Corte, que va a ser un agujero para algunas organizaciones porque los propios intendentes te están cobrando tasas. Entonces,
toda la clase política tiene toda esta cuestión del impuesto y vuelvo a decir, el gobierno anterior tampoco lo hizo. Y respecto de lo que vos decías de los empleados públicos, que es una discusión que hemos tenido acá con Roberto Kachanowski también, que él tiene el lápiz ese que más grueso que el que vos te prestó Lucía, lo tiene así rojo y así de grande y quiere hacer una limpieza en la cuestión pública. Y eso es inviable, porque vos no podés hacer eso en la Argentina, primero porque no lo podés sostener políticamente. Recordemos, López Murphy duró 15 días como ministro tratando de hacer eso. Y hay un elemento que el propio Macri te reconoce, que no pudo ir a fondo y que no fue a fondo, que fue ordenar algunas cuestiones. En un momento Macri se le dijo, ordenar la administración. ¿Y qué hizo? Redujo los ministerios a secretaría, pero no cambió nada. Finalmente terminó perdiendo porque hasta el Ministerio de Salud lo degradó, igual que Cultura lo degradó a secretaría y terminó teniendo un costo político y no achicó nada. A ver, contéstenle Te doy a Pablo de solo León. un dato ilustrativo. ¿Sabés cuánto personal tiene el Congreso de España? Personal de apoyo. 600 personas. Esas 600 personas fueron las que dejaron de ir a trabajar cuando pusieron el control de dedo, había que poner el asistencia. dedo. Digo, nosotros estamos hablando de varios miles para 16.000 tenemos nosotros. para el funcionamiento de una misma estructura. Bien, ¿qué opinan de lo que plantea Pablo? De cómo yo te se doy puede vuelta. hacer. Vos decís, no hay posibilidades de bajar impuestos. Yo te digo, no hay posibilidades de aumentar impuestos. Estamos en el límite de tolerancia. Sí, sí. No hay pues yo no estoy posibilidades de defendiendo aumentar esto, impuestos. No, no, ya estoy lo hablando sé. sobre la realidad. No, y sobre la realidad te digo, no hay tolerancia más impuestos, porque el contribuyente está saturado de impuestos. Totalmente. Y en esta situación de pandemia, donde, insisto, muchos han quedado debilitados, lo que el Estado tiene que hacer, y es una función del Estado, habrá que ver cómo lo hacen, es darle un respirador a las empresas, en lugar de quitarle y asfixiarle con más impuestos, más carga impositiva. Yo pienso que en las últimas décadas en la Argentina ha habido una anarquía fiscal donde nación, provincias y municipios crearon impuestos a mansalva y gastaron a mansalva. Una anarquía a la alza, no a la baja, ¿no? Claro. Una anarquía a la alza. al alza, Pero para el impuesto y para gastar. escuchen esto, porque estamos discutiendo y como en la rotonda damos vueltas y decís, no hemos pasado por acá, sí hemos pasado. ¿Por qué? Porque hay algo que no está resuelto, que es cómo se piensa esto. Uno no es economista, pero yo te tiro esto, Diana. El gobierno dice, lo que genera que vos vendas y tenés una empresa es la demanda. Hay que pensar en la demanda. Lo que tracciona la economía es la demanda, no la baja de impuestos. Normalmente no le discuto a la gente los supuestos que tiene. ¿Vos crees que la demanda es lo que tracciona? Yo no, yo escucho El que el gobierno gobierno dice que es la demanda, Fernanda Vallejos o el que sea dice que es la demanda, perfecto. ¿Qué hacemos para que haya más demanda? Si vos le estás cobrando demasiados impuestos a la demanda, no le alcanza para gastar. Si una señora que trabaja en lo que sea tiene que pagar prácticamente 60% de impuestos al trabajo, no le alcanza para gastar. Entonces, ¿vos creés que la demanda es el problema? Alimentala, permitile que pueda seguir. Estamos partiendo de falacias todo el tiempo, estamos diciendo ¿Cuáles son las falacias que vos diciendo, y escuchás que están... pobre gente no puede, no le alcanza para vivir. Déjalo trabajar. Hoy tenés prohibido, tenés hoteles cerrados, restaurantes cerrados. Toda esa gente eran mucamas y mozos que estaban trabajando. Trabajaban honestamente, tenían un sueldo, se levantaban temprano y le daban un besito a la noche a sus hijos. Esa gente hoy está sin trabajo. Entonces decimos, uy, hay que darle dinero. No, déjalo trabajar. Te puedo poner 25 ejemplos más. Vos querés trabajar en el campo en determinadas actividades y no se permite que haya menores presentes en el lugar de trabajo. Entonces vos decís, ¿cómo va a aprender ese chico el trabajo? ¿Y cómo hace para ir a la escuela si le queda 30 kilómetros? ¿En dónde va a vivir? Dejemos que la gente pueda vivir. Entonces, es una cosita chiquitita. El punto es que partimos de, hay un problema, maquillo el problema, en vez de cuáles son las razones de ese problema. Pero estamos en un país con un 50% de pobreza, Deja enorme que los chicos vayan a la escuela. Deja que los chicos vayan a la escuela. Hay informalidad porque es la única forma que tienen de trabajar, porque el sistema que es en blanco tiene este 60% de impuestos. La gente, mira, si tuviéramos un 70% de pobreza sin ningún tipo de economía negra, tendríamos hambre masiva, rebelión, ¿no? Una crisis social extraordinaria. La prueba de que eso no está ocurriendo pueden ser dos: que los sindicatos dominan todo, con lo cual me extrañaría mucho que la gente sea tan mansa, o que efectivamente están haciendo algún otro tipo de trabajo bajo el radar, que no está
siendo medido adecuadamente y que tienen algún otro tipo de ingreso. Y si subimos los impuestos vamos a tener un estallido social, pero no el estallido social de la gente que tiene hambre, de la gente que se quedó sin trabajo, cuyos hijos no pueden ir a la escuela y de que si están enfermos no hay quien los atienda. Vamos a tener un estallido social de los que sí pagamos impuestos. Ahora, Diana, hay una conciencia general, creo, que es de aceptar esta mediocridad. Digo, Argentina es este país que es mediocre y que va a decir, bueno, no echemos a la gente, no hagamos nada para cambiar seriamente las cosas, porque no nos va a servir para ganar la elección dentro de 3 meses y después no nos va a servir para ganar dentro de 6 meses. Entonces, está bien, quizá gane poco, pero bueno, me conformo con esto. Gano poco, pero no voy a trabajar. Gano poco, pero soy ñoqui. Y bueno, es ñoqui, pero lo vamos a seguir manteniendo porque prefiero este status quo. Yo al menos veo esto en gran parte de la sociedad argentina. ¿Ustedes lo ven? Y si lo ven, ¿cómo se cambia? La verdad que es bastante difícil partir de esa base donde hay un conformismo con la mediocridad y con la escasez, porque eso genera escasez. Claro. Y me parece que hay que impulsar más el tema cultural, el tema mérito, etcétera. Pero quiero decir algo. En los últimos 20 años el gasto público aumentó más del 80% del PBI. ¿Y cuál es el resultado de ese aumento feroz del gasto público? Más pobreza. Pobres. ¿No sirvió? La herramienta no sirvió. Pero perdón, Dale, es última, una clase de si esto en vez de economía fuera física o jardinería. Vos decís, ¿la gente se conforma con esta mediocridad? No se puede, ya te lo acaba de decir César. Gastás 50, pero tenés ingreso 35. ¿De dónde salen estos 15? Cuando alguien me diga de dónde salen estos 15... De la maquinita. ¿Y sabés cuánto va a ser la inflación si hay maquinita? Entonces ya no va a ser mediocridad, va a ser horrorosidad. Bien, Y el peor César. impuesto es la inflación. Bien, y con esta frase nunca escuchada, y tristemente César te toca repetirla, pero es verdad, es así, nos vamos a despedir. Los que somos docentes repetimos muchas veces para que aprendan. Sí, es tremendo, sí, es así. César, muchas gracias. Un gusto estar acá. Diana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno.